disponga para poder exhortarnos esta mañana, Hernán. Gracias, Raúl. Buenos días, hermanos. Ahí me escuchan bien. Quiero ver si me escuchan bien. Perfecto, ya. Voy a hacer una prueba porque es cuando uno se ve en primer plano, se ve a sí mismo y no se ve. Quiero ver si ustedes ven primeramente en primer plano el rostro mío. Perfecto. Esther, ¿puede ser? Sí. Un ratito más. Bien, hermanos. Ok. En esta exhortación de hoy día, que es el momento de la palabra de Dios, vamos a hacerlo lentamente porque vamos a tocar conceptos bastante importantes por el crecimiento mío y el crecimiento de todos ustedes como cristianos. Le he puesto como título a esta exhortación el sacrificio. Hemos oído mucho acerca del sacrificio y casi toda la Biblia habla esta palabra sacrificio. Y nosotros lo primero que se nos viene a la mente como personas o como seres humanos, sacrificio es un esfuerzo grande, decimos, un sufrimiento. Y todo eso se nos viene. Mira el sacrificio que yo hago, ir a trabajar para educar a mis hijos, el sacrificio que yo hago para darle el bienestar a mis seres queridos, trabajando de sol a sol o haciendo algún esfuerzo. Ese es el primer concepto que tenemos de sacrificio. La Biblia nos habla a nosotros de eso, pero distinto. Tenemos que entender bien el concepto. La Biblia a nosotros nos habla en el Antiguo Testamento que sacrificio es una ofrenda a Dios. Es una ofrenda de la criatura creada hacia su creador. Podemos apreciar que en el Génesis el primer sacrificio lo hace Abel y Caín. Sabemos eso, que Abel llevó lo más gordo de su ganado e hizo la ofrenda a Dios, un sacrificio. Y comúnmente este sacrificio en el Antiguo Testamento iba acompañado de una muerte. Se mataba al animalito, al corderito o a lo que fuera designado y se ponía sobre un altar que podía ser de piedra, lo que fuera alto, sí, y ahí se quemaba eso. Y eso era un sacrificio o bien holocausto a Dios, una ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros, lo tiene todo, Él es el creador. Por lo tanto, lo que más podemos ofrecer nosotros son ofrendas a Dios. Es lo máximo. No tenemos más que ofrecer, más que una ofrenda, como Él lo ha designado en el Antiguo Testamento. En ese caso, era un animalito. Pero si nosotros vamos a Romanos 12, capítulo 12, voy a tocar textos cortos para poder abarcar toda la idea que nos edifiquemos. 12, ahí hay un título que dice deberes cristianos, pero aquí hablan en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo siguiente. Voy a leer 12, 1 y 2. Así que, hermanos, le está dirigiendo la congregación de Roma, por lo tanto a cristianos. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Aquí dice que presenten vuestros cuerpos. Le está diciendo a cristianos. ¿Qué es lo que es? Que presenten tu ser. Tú. Preséntate tú. Tu persona, tu cuerpo. Lo que eres tú. Dice en sacrificio. Entonces dice en qué? En ofrenda a Dios. Preséntate tú como una ofrenda a Dios. ¿Y cómo tiene que ser este sacrificio? Vivo, primeramente vivo. ¿Por qué vivo? Vivo porque los sacrificios en el Antiguo Testamento eran de animales que había que matarlos primero, animalitos. Pagaban con su vida.
y ahí se hacía el holocausto y era la ofrenda a Dios. Pero aquí dice que tú eres, o el cristiano es, un sacrificio vivo. O sea, no nos matamos para ofendernos a Dios. Seguimos vivos en esta vida. Nuestra vida, nuestro ser, nosotros somos, dice aquí, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva. Coma, dice. Y esta ofrenda es santa también. El cristiano es santo porque está apartado y lógicamente que lo más mejorado posible, podríamos decir. Preséntate agradable a Dios. ¿Y qué es lo que es? Y dice que es vuestro culto racional. Este sacrificio vivo, tú como persona ofrenda a Dios, santo y agradable, el cual es vuestro culto racional. Las personas al tiro asocian el culto a lo que estamos haciendo en estos momentos, inmediatamente. Pero la palabra latreia significa servicio, oficio hacia Dios. O sea, siempre es un culto ahora cuando estamos reunidos porque le estamos ofrendando, estamos haciendo un oficio. Estamos haciendo un servicio a Dios. Y también tu vida, mi vida, como sacrificio vivo, como ofrenda, es un servicio a Dios. Pero es un servicio racional, dice Pablo. Y aquí es interesante porque las palabras griegas nos dan al tiro la idea y la usamos hasta el día de hoy. ¿Saben cuál es la palabra griega para esta palabra racional? Es lógicas. Miren, de dónde viene la palabra lógico, de que uno sabe que es verdad, de que es una verdad bien. Es lógico, dice, lógico. O sea, que sea tu sacrificio, tu servicio, sea lógicos. O sea verdadero. Sea con la facultad de raciocinio, pensado, sabiendo lo que hacemos. O sea, ese es el concepto. Que tú sabes lo que haces. Cuando estás haciendo una ofrenda a Dios en este momento, reunido en servicio a Dios, cuando haces cualquier servicio a la iglesia o a Dios, cuando vas a hacer un sermón, todo tiene que ser, todo tu servicio tiene que ser pensado, sabiendo lo que tú estás haciendo. Lo contrario a los rituales del Antiguo Testamento, que eran rituales por fuerza, por obligación, por decreto. No, tú eres una ofrenda viva a tu vida, que es vuestro servicio, pero bien pensado, sabiendo lo que haces, no forzado, porque tú lo deseas hacer. Eso está diciendo Pablo. Lo contrario a lo que hacían antes los del Antiguo Testamento, todo era obligación. El buey, el cabrito, todo era obligación. Acá no. Acá tú, yo, somos el sacrificio a Dios. Es lo que, ¿qué más podemos ofrecer? Porque una ofrenda a Dios, que el sacrificio es muy distinto a un regalo. Un regalo yo lo puedo, si yo voy a tomar el ejemplo de mi mami y le quiero hacer un regalo a mi mamá, voy a la tienda, compro algo que le agrade a él, una crema, lo que sea, y le regalo, aquí está. Pero cuando quiero hacer una ofrenda a mi madre y yo, estamos hablando de otra cosa. Algo que le sirva, algo que entregue mi ser ahí yo, que entregue lo mío. Por ejemplo, si ella le cuesta ir a una parte, la acompañe, sujetándola porque le cuesta caminar. Doy de mi tiempo. Dejo de lado mis cosas para ir hacia ella y llevarla a su atención médica. Yo estoy ofrendándole algo a mi madre, para poner el ejemplo. No estoy regalando, estoy ofrendando lo que estoy dando de mí. Eso es un sacrificio. Y nosotros debemos aprender y pensado
no por obligación, sabiendo lo que hacemos. Entonces, cuando estamos reunidos aquí, estamos haciendo un sacrificio vivo primeramente, pero pensado, me tengo que reunir el día domingo porque es necesario que yo me reúna por tal y tales motivos, sabiéndolo. Y eso lo voy a ofrendar a Dios este día domingo, estas horas o esta hora. Y ahí yo estoy haciendo un sacrificio y pensado de lo que voy a hacer. Incluso voy a pensar, muchos hermanos y hermanas pues, ahora piensan bastante cómo mi presentación personal va a ser, porque me están viendo. Incluso siempre me han visto cuando cuando iba a los cultos o a las reuniones cuando estábamos en el local. Llegábamos allá, primero los alistábamos en casa, aquí todo igual. No puedo llegar y presentar. Si es un sacrificio pensado, tengo que ofrecer lo mejor, porque también sacrificio es que en el Antiguo Testamento se ofrecía el mejor animalito. Primero. Se ofrecía, si la persona era pobre en el Antiguo Testamento y no tenía buey, no tenía nada, tenía que ofrecer 2 tórtalos y un palomino. Lo más barato, pero lo mejor. Entonces, aparte de ser pensado el sacrificio, de ser hecho con razón, con lógicos, tiene que ser lo mejor de ti y lo mejor de mí. Si yo voy a reunirme con mis hermanos, tengo que ir de la mejor forma, primero en cuerpo y en espíritu y en entregarme, en amabilidad, en todo, entregar lo mejor allá. Tengo que ir preparado para entregar algo. Lo mismo si un servicio le toca a quien sea, a las damas y todo, le toca un servicio, tiene que darse el esfuerzo porque eso es una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios, darse el esfuerzo para entregar el mejor estudio, por ejemplo. Entregar la mejor reunión, el mejor saludo, la mejor invitación. Porque uno puede invitar al culto a la persona, decir, mira, los reunimos mañana y yo pongo unas letras en WhatsApp, punto. Pero es distinto que yo coloque algo, una foto que incentive a los hermanos a la espiritualidad. Entonces siempre tiene que ser lo que yo poseo, lo que tú posees, todo lo que poseemos nosotros que somos tan distintos uno al otro porque así nos hizo Dios, lo mejor de ti. Él siempre ha exigido lo mejor de ti. En los sacrificios, en todo ese concepto. Porque fíjense que si vamos, no vayan, yo voy a ir en Romanos 6, si yo voy a Romanos 6, 19, nos dice así, hablando de un versículo paralelo. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, pasado, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí explica lo mismo que estábamos hablando en el 12, pero ahora te dice, si tú antes no eras ningún sacrificio agradable para Dios, porque tu cuerpo, tu vida estaba al servicio de la inmundicia, estaba al servicio del pecado, al servicio del desenfreno, todo eso, pero ahora no. Y está diciendo, ahora tú estás a lo mejor para Dios, a una ofrenda, un sacrificio a lo mejor para Dios. Pensado, lo recalco, lógicos en griego, pensado, meditado, con raciocinio, sabiendo lo que estás haciendo. Es importante eso, porque también si nosotros vamos a Hebreos 11, en Hebreos 11 que siempre se habla de la fe, en Hebreos 11 nos habla de la fe, pero aquí nos va a hablar algo del sacrificio de Abel. 11, voy a ver el 11:4. Aquí lo encontré. Dice, por la fe, Abel ofreció, ven que el sacrificio es una ofrenda, él tenía gran fe. Abel
ofreció, dice, a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Miren, sus ofrendas, porque el sacrificio es eso, es una ofrenda a Dios. De sus ofrendas y muerto, porque él aún habla por ella, porque todavía le recordamos lo destacable que era Abel, lo contrario de su hermano Caín. Entonces, estimados hermanos, cuando hablamos de sacrificio, no hablemos de un gran esfuerzo que yo tengo que hacer, tantas cosas, sino que hablemos que tú, yo somos el sacrificio, porque nosotros no tenemos nada que darle. Dios no necesita de nada. Nosotros somos en el Nuevo Testamento. Mi vida, tu vida. Lo que haces tú para Él. ¿Qué le ofreces a Él? Entonces debemos meditar primeramente sacando estas enseñanzas hoy en día. ¿Qué estás ofreciendo a Dios? Que le agrade. ¿Qué de lo mejor de ti le das a Dios? Para que Él sea agradable, se agrade, así como se agradó de Abel. Por algo cuando estamos haciendo la ofrenda, dice nuestro hermano, es el momento de la ofrenda. Material me refiero, y nosotros vamos a entregarle algo para que se agrade Él también. Entonces, a mi parecer, a mi opinión, digamos, la primera ofrenda mínima que da el cristiano es su presencia en la comunidad cristiana. Es lo mínimo, sentarse en la comunidad cristiana para que me vean y yo estoy ahí, soy cristiano. Esa es la primera, digamos, avance. Una vez que el cristiano ya es perdonado, sale de las aguas del bautismo, yo creo que la primera ofrenda que hace es su asistencia y su presencia en la comunidad cristiana. Que no haga nada, nada. Ninguna cosa, cante, porque va a cantar, va a ayudar en las oraciones, va a tener un pensamiento, va a estar pensando en Dios, pero eso es lo primero. Es lo primero. Es darse el tiempo para estar en la comunidad cristiana. Y que los hermanos me vean y los hermanos sepan cómo estoy, si estoy triste, estoy alegre, y compartir mi vida, porque yo y mis hermanos son el sacrificio a Dios. Somos la ofrenda. Y después va a venir mi crecimiento cristiano, porque ahí dentro de la iglesia yo me voy a alimentar. ¿Pero qué voy a alimentar a la iglesia? ¿O qué voy a alimentar? Voy a alimentar mi espíritu para que yo crezca, porque el espíritu es la vida del cuerpo. ¿Y cómo lo alimento? Con palabra de Dios. Lo voy a alimentar. ¿Para qué? Porque Dios me quiere perfeccionar, ser mejor, porque yo cada vez le voy a ir haciendo servicio a Dios. Y después voy a empezar a hacer servicio de acuerdo a los dones que tengo y voy entregando, voy dando, voy siendo ofrenda a Él. Porque yo quiero, y bien pensado, sabiendo lo que hago. Yo ahora voy a dirigir los himnos. O la dama va a decir, yo hoy día voy a dar un estudio de dama. Y así empiezas tú a avanzar dentro de la comunidad cristiana. A entregar. Y lo que tienes que entregar tiene que ser lo mejor. Tienes que llegar dispuesto a lo mejor. Y si tú llegas dispuesto a lo mejor, Dios te va a dar lo mejor. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Ahí la palabra de los talentos, la gente le pone los talentos que Dios nos da. Pero en el fondo la palabra talento, ahí en la iglesia, ahí en la Biblia, perdón, en el contexto es un dinero. Tantos talentos de plata, tantos talentos, igual como diciendo, le entregó 20.000 pesos, 30.000 pesos. Está hablando ahí que uno no produjo nada, otro produjo más y otro. Está hablando de productividad. ¿Qué haces tú con lo que yo te doy? Eso está hablando. De productividad. El que no produjo nada, estuvo ahí nomás, lo retó. Y el que produjo harto, podríamos decir, lo que no produjo nada, el otro tomó el talento, no se lo dio al que tenía más. ¿Se dan cuenta? Porque fue más productivo. A ti te voy a dar porque tú me vas a producir más.
ya dentro del campo de la iglesia, en la ofrenda que tú estás haciendo, tus vidas hacia Dios. Y más te voy a dar. Pero si tú tienes poco, no te puedo dar mucho, porque en lo poco tú no diste mucho. Y así nos vamos nosotros avanzando y creciendo. Entonces el sacrificio va ligado, la ofrenda a Dios, mi vida, va ligado al conocimiento que yo tengo de mi Salvador y de mi Dios. Si yo no tengo un buen conocimiento de mi Salvador y de mi Dios, no sé qué ofrecerle. No sabría qué ofrecerle. Entonces es necesario que no. Por eso, para cortarlo, dice, desead como niños, como bebé, la leche espiritual no adulterada. Lo tomo como un alimento. Y después no le llama la atención en unas partes. Pablo y dice, en otra parte dice, debiendo ser ya maestro, de nuevo tengo que enseñarle cuáles son las bases del Evangelio, porque habla de rudimento. Siempre es lo mismo, le dice. Entonces eso denota de que una vez entrando a la iglesia tiene que existir una productividad espiritual y un crecimiento cristiano. Y eso lo da el entendimiento de que ya no están los apóstoles. Aquí envío que me enseñen, pero la palabra de Dios está. De que yo entre a la palabra de Dios y constantemente me esté instruyendo. Porque la palabra de Dios para eso es. Para alimentarme y ser fuerte en espíritu y tener productividad de lo que yo sea, los dones que Dios me dio. Y de esa productividad Dios se va a agradar y te va a dar más. Pablo no quiso ponerse, por ejemplo, para ese de los dones que les daba, que él fue al paraíso. A veces es bueno con humildad tratar de decir de la vida de uno, porque uno no puede ver de la vida del otro. Cristiano, no podemos juzgar uno al otro. Pero en mi caso, a mí Dios me ha dado mucho en lo que yo he querido ofrecer. Porque yo llegué igual, todos llegamos a la iglesia, me enseñó Tomás y John, aprendí y quería saber más. Después Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar con el permiso de los hermanos. Aprendí más, tuve más oportunidades de llevar el Evangelio. Y no se quedó ahí, sino que me llegó una invitación para ahora más todavía. O sea, una maestría ahora. Quizás tenga, si Dios mediante, la oportunidad de enseñar a otros en institutos bíblicos, porque es una red de institutos bíblicos donde voy a ir Dios mediante. Si me aceptan también, pero se dan cuenta que si tú entregas lo que tienes, te va a dar más todavía. Te va a colmar. Entonces, eso no puede ser tan solo para una persona, es para todos los cristianos. Para todos. Entonces, hermano, siempre va lo mejor y bien pensado lo que vamos a hacer. Si nos vamos a hacer algo a la iglesia, bien, lo preparo bien, como yo sé entregar lo mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Juan 19, para terminar a Juan 19, vamos a ver algo muy significativo. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 19. Desde el 33. Hay un relato, dice, que cuando ya estaba muerto en la cruz con los ladrones Jesús, miren lo que sucede. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. A los crucificados le quebraban las piernas para apresurar su muerte. Le habían quebrado las piernas a los dos ladrones, en este caso está relatando. En el 33 pues dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, está hablando Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura,
dice, mirarán al que traspasaron. Entonces el sacrificio que ofreció Dios o que se ofreció Cristo, Él se ofreció también como un sacrificio vivo porque Él estaba vivo cuando fue al cadalso, cuando fue al Calvario. Él hizo aproximadamente 3 años de ministerio entregando lo mejor de sí, sanando toda enfermedad. El mayor amor que se ha visto en la tierra lo entregó. Y después, Él perfectamente se entregó al sufrimiento de la cruz, e igual que el corderito inmaculado, que no podías tú en el Antiguo Testamento llevar el cordero cojito. Tenías que siempre entregar lo mejor para la ofrenda hacia Dios. Y eso hizo Dios con su Hijo. A los 33 años se presume que Jesucristo se entregó a la cruz. En toda su vigor de un ser humano. A los 33 años un hombre ya está formado, ya sabe lo que quiere, está desarrollado, está en su pleno vigor de servir. A la vez, su cuerpo fue inmaculado, nadie le quebró, igual que el cordero. Un sacrificio perfecto, una ofrenda agradable hizo Dios, lo máximo expresión de amor, la máxima ofrenda para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Fíjate tú, y yo me lo he pensado, lo que hizo Dios para que nosotros estemos en la condición de justificado. Ofreció lo mejor, el mejor sacrificio. Si ahora vamos nosotros aquí a Pedro, a donde dice la leche no adulterada, ¿qué nos dice ahí? Nos dice que debemos desear aprender de Dios. Y la pregunta para hacer la mejor ofrenda que debemos realizar, ¿dónde estoy alimentándome yo ahora? ¿Dónde te alimentas tú, hermano y hermana, de la palabra de Dios? ¿Quién te alimenta? Porque a los cristianos del primer siglo se les alimentaba, ya sea los que tenían los dones espirituales, los que trabajaban en la iglesia, o los mismos apóstoles y todo. Ahora, ¿cómo te alimentas tu espíritu? ¿De dónde recibes palabra de Dios? ¿La recibes de internet? ¿Tienes el discernimiento para poder diferenciar lo que te estás alimentando? ¿De dónde te alimentas? Para reflexionar. ¿Dónde deberías alimentarte? Deberías alimentarte en tu comunidad cristiana. Es lo lógico. Ahí me debo alimentar yo. Porque ahí está, digamos, estamos más controlados, estamos tratando de hacerlo mejor, porque ahí vamos a entregar lo mejor. Entonces ahí tengo que alimentarme, pero ¿me alimento de ahí? Porque el Señor te va a proveer de los hermanos o hermanas capacitadas para alimentarte. Porque si yo me estoy alimentando de otro lado y estoy cayendo en las cosas de que el mundo habla, dice aquí después vamos a tocar ese punto, el mundo habla y caes a veces en las tentaciones de las conspiraciones mundiales, de los ovnis y todo eso, ten por seguro que te estás alimentando mal, te estás alimentando con comida chatarra. ¿Me entiendes? Entonces acá dice, para continuar en Romanos 12, para terminar, en Romanos 12 que tengo acá, tengo un poquito de paciencia, en Romanos 12 dice lo siguiente, agradable que es vuestro culto racional. Y en el 2 dice, para aquí termino, no os conforméis a este siglo. Ahí usa la palabra susgematizo. No os conforméis, no os adaptéis, no os amoldéis, es la palabra, a este siglo, o sea, a esta era. ¿Te estás amoldando tú a la era? ¿A lo que te rodea en esta era? ¿A las cosas que se dicen? ¿Te amoldas a eso o tienes el molde de Cristo? El molde de la palabra, de donde te alimentas. Después dice, no os conforméis a este siglo, sino tienes que hacer lo siguiente, el sino dice, transformaos. Ahí la palabra transformado es metamorfo.
¿Les suena? Usamos para metamorfosis. ¿Qué es lo que es la metamorfosis? La conocemos por la rana cuando nos enseñaban en el colegio. Era un pirigüín y después se transforma en algo totalmente distinto. Un sapo y una rana, no tiene nada que ver con el pirigüín. Lo mismo el capullo y el gusanito de la mariposa. No tienen nada que ver con la mariposa. Ahí ocurre una metamorfo. Eso tiene que suceder en el cristiano. Tiene que suceder un cambio para ofrecer algo. Tiene que suceder una transformación, una metamorfos. Si no dice transformaos. Transformaos, que por medio de quién? De la renovación de vuestro entendimiento. No dice que tú te transformes por medio de tu espíritu en este concepto, sino que por medio de lo que tú entiendas, entendiendo para transformarte, teniendo la disposición, yo debo hacer esto. Es lo contrario de lo que vemos ahora con la pandemia. ¿Cuál es lo mayor problema que tenemos con la pandemia en Chile? Que somos desobedientes. Que no queremos obedecer reglas. Y todos salen. El problema que está, y las autoridades se quiebran la cabeza ahí tratando de hacerlos obedecer a nosotros. Nosotros como idiosincrasia los chilenos no somos dados a la disciplina. Por lo contrario, los europeos. Para nada. Entonces, aquí está diciendo, dice, transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Aún muchos no entienden que no deben salir, algunos por necesidad, pero los que deben entender, e incluso ahora me reí yo porque en un laboratorio donde vacunaban contra el COVID, estaban haciendo una fiesta clandestina celebrando el aniversario de la empresa. Y sacaron a 40 personas. Esas personas no han sido renovadas de entender lo que deben hacer, pues. Eso está hablando aquí. Yo debo ser renovado, todo renovado, sabiendo lo que debemos hacer, con lógicos, como dice la palabra de Dios. Entonces, mi estimado hermano, yo traía esta exhortación para nosotros, porque vas a recibir lo mejor. Si tú entregas lo mejor, te va a dar lo mejor. Vas a ver las maravillas en tu vida. Vas a ver las maravillas que Él va a ir diciendo, lo vas a ver actuar en tu vida. Pero si vas entregando poco, vas entregando algo pobre, no puedes esperar grandes cosas de Dios. No puedes esperar mayores responsabilidades tampoco, pues. No te puede dar una responsabilidad si en sentido metafórico tú te puedes 15 kilos, no te puede, y con 15 kilos anda apenas, no te puede entregar 30 kilos, porque no vas a caminar. A medida que tú entregas, es lo que te va a dar y vas a ver las maravillas, y vas a servir a los demás, y vas a hacer bendición para los demás, en tus anhelos, en tus cosas. Y los demás van a ver tu crecimiento, van a ver qué es lo que ha hecho en ti Dios, la metamorfosis que ha pasado en ti, la van a ver. Y ahí la palabra de Dios dice también dejar de lado la hipocresía, dice la envidia, las detracciones. Dejar de lado todas esas cosas que nos agobian a veces. La hipocresía que es muy común en nosotros. Hipocresía es la palabra que viene del teatro. Cuando se hace teatro, cuando se presenta una escena, eso es, de ahí viene la palabra hipocresía. O sea, un actor cuando presenta una escena no está haciendo lo que él es, está representando otra cosa. Y la envidia, todos conocemos lo que es la envidia. Y después habla de detracciones, que no seamos detractores. Detractores es una palabra que significa que quita. Primero, o sea, cuando todos se ponen en un común acuerdo, todos vamos en un chanchito, todos vamos a ahorrar para tener un mueble en la casa, todos los hermanos. Pero hay un hermano que le hizo un hoyito al chanchito y saca la plata por ahí y se la gasta en dulce. Él es un detractor, que no le importa el bien común a donde van la meta, sino que él saca para sí y coloca bolita. Y también la persona que a veces levanta infamia o levanta algo contra los demás. Cosa que cuando todos van a una, él va siempre por otro carril, por otro lado. Si todos dicen, vamos por aquí, no, él va a ir por el lado del camino de al lado. Jesucristo tuvo muchos detractores, con lo que más luchó, con la detracción de su propio pueblo y de los líderes.
Entonces, estimados hermanos, para nuestra enseñanza han sido escritos todo esto, para que seamos cada vez más ese sacrificio y ofrenda agradable a Dios, con conocimiento, con alimentación, verdadera leche espiritual, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Amado Padre, te damos gracias en primer lugar por haber conservado la palabra de Dios por tantos siglos y que nos enseña, Padre Santo. Siempre nos va a enseñar por ahí, por eso nos muestra lo malo y lo bueno, porque es un adoctrinador de nosotros. Tú nos adoctrinas para que seamos más felices en esta vida, caminemos más sabiamente. Gracias, Padre, por todo eso que nos das, porque quieres la felicidad nuestra. Hemos elegido este camino, Padre Santo, y tú nos has bendecido. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a tener buen entendimiento. Ayúdanos, Padre Santo, a transformarnos, a que ocurra esta metamorfosis con tu ayuda y con el esfuerzo y nuestro entendimiento. Ayúdanos a ofrecer lo mejor, porque nosotros somos débiles. Nosotros tenemos multitud de errores, Señor, pero tú nos has justificado y nos amas de una manera inconmensurable. Así que, Padre Santo, enséñanos cada día a ser mejores para que nuestro sacrificio, nuestra vida, sea agradable a ti. Bendice a cada uno de los hermanos presentes y los que no han podido estar, para que llegue a él la fuerza del Espíritu, cada uno de ellos, para que seamos ese sacrificio vivo. Y así todos veamos la gloria de Dios en esta vida y veamos, Padre Santo, la maravillosa que debe ser tu presencia en la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haberme escuchado, hermanos. Bendiciones.